Hola, mi nombre es Pedro Jesús Alcaraz Millán, tengo 25 años, soy graduado en enfermería por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Trabajo en este centro de hemodiálisis de Lorca desde hace 3 años. Aquí en esta clínica ofrecemos el tratamiento de hemodiálisis a unos 90 pacientes aproximadamente con enfermedad renal crónica, entre el equipo médico, enfermeros y auxiliares de enfermería. Durante mi ponencia titulada Valoración y manejo de enfermería en pacientes en hemodiálisis, abordaré temas como el siguiente: que es la hemodiálisis, aspectos relacionados con el acceso vascular, las FABIs, el monitor que usamos para hemodiálisis, el montaje de las líneas, el cebado, las agujas que usamos para puncionar las fístulas, cura y manejo de un catéter central permanente para hemodiálisis, la conexión del paciente al monitor de hemodiálisis, los cuidados de enfermería que se realizan durante toda la sesión de hemodiálisis, la desconexión del paciente del monitor de hemodiálisis y, por último, la retirada de agujas y hemostasia de los puntos de punción. La hemodiálisis es una técnica que sustituye las principales funciones del riñón en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se hace pasar la sangre del paciente a través de unas líneas extracorpóreas gracias al monitor de hemodiálisis por un filtro dializador que actúa como riñón artificial antes de que la sangre retorne al propio paciente. Para realizar el tratamiento es necesario disponer de un monitor de hemodiálisis, líneas extracorpóreas, filtro dializador, líquido de diálisis y que el paciente posea un buen acceso vascular, ya bien sea una fístula arteriovenosa interna autóloga propia del propio paciente, un injerto protésico o bien un catéter central que puede ser permanente o temporal. La duración del tratamiento siempre la define el nefrólogo, pero por lo general es de unas 4 horas diarias durante 3 días a la semana. Por lo tanto, un paciente puede venir a dializarse el lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, siempre en días alternos. Es muy importante que el acceso vascular sea adecuado para realizar un tratamiento óptimo. El acceso vascular debe cumplir los siguientes requisitos. Debe permitir el acceso seguro y repetido al sistema vascular del paciente, porque los pacientes se dializan 3 veces por semana. Debe proporcionar un flujo suficiente para administrar la dosis adecuada de hemodiálisis, porque a mayores flujos la eficacia del tratamiento es mayor. Y debe presentar las mínimas complicaciones posibles. Ahora me voy a centrar en la fístula arteriovenosa interna, que es una anastomosis, una unión que se realiza entre una arteria y una vena, generalmente en el antebrazo. Esto se realiza para que la vena a la que se le une la arteria consiga un calibre, un grosor y una resistencia suficiente para realizar el tratamiento de hemodiálisis. Es decir, para que se pueda pinchar con facilidad y aguante la presión con la que la máquina, la bomba del monitor, impulsa la sangre dentro del paciente. La fístula arteriovenosa interna es el acceso vascular más común en pacientes con insuficiencia renal crónica. Estas fístulas se realizan con anestesia local en un régimen ambulatorio, siempre que se pueda en el brazo no dominante del paciente. Bueno, a continuación veremos un vídeo en el que aparece cómo se realiza la anastomosis dentro del quirófano, en el que se puede apreciar cómo el cirujano realiza la sutura de la arteria y la vena. Dice doctor que es bueno hacer ejercicio con una pelota dura, con esto. Sí, ¿Eh? sí. Pero eso cuando tienes que empezar a hacer Pues cuando ya no te duele la herida ya, quita y el esas punto, cosas, ¿no? claro. En 2 o 3 días pues ya puedes mover la mano sin que te esté molestando la herida y eso, ¿verdad?
¿Bien? Que salgan guapos, ¿no? Que salga bien. Más personas. Desde que se realiza la anastomosis deben de pasar entre 4 y 6 semanas para comenzar a puncionarla. Durante ese tiempo se le debe realizar una educación al paciente para que no dañe la fístula y para que se desarrolle adecuadamente. Los consejos que principalmente se le da es que no carguen peso con la mano de la fístula y sobre todo que realicen mucho movilidad con una pelota antiestrés, que eso beneficia a su desarrollo. Bueno, para montar el monitor, primero el realizador, lo colocamos en su soporte, la parte roja hacia abajo, la parte azul hacia arriba. Rojo arteria, azul vena. Comenzamos con la parte arterial, que es la línea roja. Quitamos los tapones del realizador. Poco a poco vamos desplegando eso. Colocamos toda la línea por su guía. El puerto de presión arterial en su botón. Lo encajamos en toda su línea y lo dejamos aquí preparado en su soporte. ¿Vale? Ya tenemos la línea arterial. Ahora vamos con la venosa. La línea venosa. En primer lugar, la camarilla atrapa burbujas en su soporte. Desplegamos y conectamos la línea venosa al dializador. A continuación seguimos y en el detector venoso lo metemos y cerramos y lo apoyamos aquí el terminal. Y por último conectamos el puerto de presión venosa en su botón y ya tenemos el monitor premontado. Tras esto, encendemos nuestro monitor y a continuación, mientras se está encendiendo, colocamos nuestra lanceta roja en la garrafa de concentrado ácido. El cartucho de bicarbonato en su departamento. Tanto el concentrado ácido, el bicarbonato y el agua ultra pura que viene de los conectores es lo que forma el líquido de diálisis,
El líquido de diálisis pasa por el interior del dializador en dirección opuesta al torrente sanguíneo, que aquí es donde se produce la hemodiálisis. Se produce la difusión y la convección. Se eliminan los productos de desecho, se regula los electrolitos, el pH, se elimina el exceso de líquido, etc. A continuación, ya podemos cebar nuestro monitor. Para cebar el monitor tenemos que terminar de montar las líneas. El sistema de bomba lo encajamos dentro de la bomba. Escuchamos el kick. Y el sistema del módulo online en el otro segmento de bomba. Ahora tenemos el terminal largo que lo conectamos con el principio de la línea arterial, rojo con rojo. Y el terminal venoso, de la parte venosa, lo conectamos al puerto de drenaje. Tras esto ya tenemos el monitor listo. Cuando nos lo indique, que pase sus test de seguridad, ya podemos cebar todo el circuito sanguíneo. Una vez que tenemos todas las líneas montadas, el monitor nos indica ya que está listo para cebar. Conecte ambos conectores al dializador y mantenga el azul en la parte inferior. Nos venimos a los conectores, quitamos. Ahora seguimos las instrucciones que nos indica el monitor. Están conectados los conectores de dializador. En caso afirmativo, pulse el botón OK. Y a continuación, pulse el botón de cebado después de que el dializador esté completamente lleno de líquido. El dializador entra el líquido de diálisis. Una vez que lo tenemos lleno, pulsamos el botón de cebado. A continuación nos indica abra el puerto de sustitución y conectamos la línea de sustitución a dicho puerto. El terminal rojo del sistema online lo conectamos en su puerto y a continuación pulsamos OK y observamos cómo el monitor empieza a cebarse. El líquido de diálisis comienza a salir por la bomba del sistema online y por aquí comienza el líquido de diálisis a llenar todas las líneas extracorpóreas del propio líquido de diálisis. Una vez que el porcentaje del volumen de cebado llegue al final, ya tenemos todo nuestro sistema lleno de líquido y podemos conectar el paciente al monitor de hemodiálisis.
Sí. Aquí podemos observar cómo la camarilla venosa se llena. Y el líquido de diálisis se llena hasta su extremo final de la línea venosa por el puerto de drenaje hasta completar todo el circuito lleno de líquido. Y ahora el cebado finaliza. A continuación se ha alcanzado el volumen de cebado para conectar al paciente, detenga la bomba sanguínea. Las agujas utilizadas para puncionar el acceso vascular son de acero, biseladas, y disponemos de dos calibres, dependiendo del acceso vascular de cada paciente. En primer lugar, tenemos las agujas del 14, que son las del mayor calibre, que se usan en pacientes que poseen una fístula muy desarrollada, generalmente con mucho tiempo de vida. Estas agujas nos permiten alcanzar unos flujos de sangre muy elevados, de hasta 500 mililitros hora. En cambio, las agujas del 15 las usamos en pacientes que poseen una fístula menos desarrollada, con un calibre mucho más fino. En cuanto a ambas punciones, primero, la punción arterial se realiza siempre con una aguja fenestrada. Se puede realizar en la misma dirección del flujo venoso o en dirección contraria al flujo venoso. La aguja debe de ser fenestrada, ¿para qué? Para que la aguja dentro del vaso sanguíneo no se colapse, debido a que el monitor aspira la sangre de dentro del vaso hacia afuera. En cuanto a la punción venosa, siempre se realiza con una aguja no fenestrada, siempre en dirección del sentido del flujo venoso. Y es importante dejar una separación, un espacio de distancia entre la punción arterial y la punción venosa. Ambas punciones, tanto la arterial como la venosa, se realizan con la aguja con el bisel mirando hacia abajo. Y siempre hay que dejar un espacio entre la anastomosis y la primera punción. Ese espacio debe ser mínimo de 2-3 centímetros. Bueno, aquí observamos la fístula, aquí está la anastomosis, apreciamos la cicatriz y a través de la cicatriz sale el cordón que se va desarrollando, donde tenemos las dos punciones que tenemos que hacer. Ponemos el compresor. Desinfectamos la zona. Primero la punción arterial con la aguja fenestrada. Palpamos el CRIR, el pulso, la anchura del cordón y evitamos puncionar la costra del día anterior. Fijamos bien y nos vamos con la punción venosa, que es por donde la sangre retorna al paciente, que la aguja no es fenestrada. Igual comprobamos. Fijamos. Y fijamos bien. Quitamos el compresor y comprobamos que refluye la sangre de ambas agujas y listo, ya conectamos al paciente a la máquina.
Bueno, a continuación mostraremos un vídeo en el que se observa cómo se realiza la cura de un catéter permanente central para hemodiálisis. ¿Estás bien, Ana? Colocamos los guantes estériles. Con un paño estéril. Abrimos y lo colocamos debajo. Quitamos el apósito y observamos el punto de inserción, que no tenga signos de infección, o puede ser picor, enrojecimiento, y lo lavamos bien. ¿Quieres que te lo Con dé suelo o fisiológico. lo coges? Sí. ¿Eh? Una jeringa. Limpiamos bien la zona con suero. ¿Te duele, Ángel? Me pica. ¿Te pica? Vamos a limpiártelo bien. Vale. Ahora con clorexidina aplicamos en la zona de punción. Vale. Limpiamos bien toda la zona del resto de pegamento. Y tapamos la zona con un apósito estéril. Pues tapamos bien la inserción para evitar que se contamine lo máximo posible. Ahora comprobamos que el catéter siga permanente. Permeable. Retiramos el sellado que ya llevaba. Y desechamos. Desechamos de las dos líneas, tanto la arterial como la venosa. Y ahora con suero fisiológico realizamos lavado para comprobar que esté permeable el catéter. Ay, tenía esto para darte. Sí, claro.
de una línea y de otra. ¿Vale? Tenemos las dos líneas limpias y ahora con suelo fisiológico. Y ahora con una solución para permeabilizar catéteres que lleva uroquinasa, dejamos sellado el catéter. Una línea y la otra. Tenemos limpias nuestras dos líneas y sellados. Y ahora limpiamos agua oxigenada cualquier resto de sangre que pueda quedar. Vale. Y con dos tapones cerramos las dos líneas. Uy. Y ahora con un saquito estéril tapamos el catéter . Y de esta manera tenemos el catéter curado. La conexión del paciente al monitor de hemodiálisis se realiza después de las punciones arterial y venosa, en caso de que el paciente tenga una fístula arteriovenosa interna, o después de comprobar la permeabilidad de las ramas de un catéter central. El procedimiento de la conexión al paciente es similar tanto en pacientes que tienen fístulas como en pacientes portadores de catéter central. En los pacientes con fístulas, la conexión es una continuidad a las punciones. Debe ser lo más rápido posible para evitar que se coagulen las agujas. En el caso de que en pacientes con catéter venoso central hay que comprobar la permeabilidad de ambas ramas y retirar la solución de sellado del día anterior y siempre llevar a cabo las medidas de asepsia lo más estrictas posible. Bueno, ahora vamos a proceder a la conexión del paciente al monitor. Primero ponemos las agujas, compresor, desinfectamos la zona. ¿Vale? Aquí observamos la anastomosis, donde se une la arteria y la vena, y a partir de la anastomosis sale el cordón que se va desarrollando por aquí, y es donde se realizan las punciones. Sacamos bien y limpiamos la zona. Primero la punción arterial con la aguja fenestrada del bisel hacia abajo. Evitamos puncionar la costra del día anterior. Y el puntito rojo de la aguja que se quede hacia arriba. Y fijamos bien. A continuación, la aguja venosa que no está fenestrada. Palpamos bien. Evitamos la costra del día anterior. Igualmente. Fijamos bien.
para evitar accidente y que se nos salga alguna aguja, soltamos el compresor y ahora comprobamos que la sangre salga, tanto de la arteria como de la vena. A continuación ya tenemos comprobado que las dos agujas están permeables y conectamos el paciente al dializador. Ramo arterial, por donde la sangre sale del cuerpo hacia el monitor y hacia el filtro. La rama venosa que por aquí retorna la sangre al paciente. Abrimos las dos pinzas y conectamos. Observamos cómo retorna, sale la sangre del paciente y por aquí vendrá, entrará. Se ve por aquí como. Por aquí va la sangre, pasa por el filtro. Una vez que pasa por el filtro, ya por aquí la sangre sale, la camarilla atrapa burbujas y por aquí retorna al paciente. Y ya comenzamos el tratamiento. Conecta. Tira el pitorrillo venoso. Suelta. A continuación, lo primero que hay que hacer después de conectar al paciente al monitor es programar el tratamiento, tanto en nuestra gráfica de enfermería como en el monitor de hemodiálisis. Lo primero de todo, ver el peso con el que ha llegado a la clínica y su peso seco, que son 2 kilos por debajo. Al peso que ha traído interdiálisis hay que sumarle la ingesta que el paciente toma durante la sesión. En este caso, tanto con el suero más el bocadillo del café que se toma, unos 700 gramos aproximadamente. Bueno.
el peso, como podemos ver aquí en la gráfica, el paciente, su peso normal ha venido a la clínica con 68,2, su peso seco son 66,2, 2 kilos de diferencia. Aquí hay que sumarle los 700 gramos de ingesta, en total 2,700, que es la ultrafiltración que tenemos que poner. 2,700, ¿vale? Ahora nos venimos al monitor y lo programamos. La ultrafiltración siempre por defecto pone 3 kilos, pues nosotros marcamos 2,700. Otra cosa importante que tenemos que hacer, el flujo de la bomba sanguínea, subirlo hasta donde las presiones nos permitan. En este caso un catéter central, que 380 a 400, las presiones no suben, la presión venosa no sube a 200 y la arterial sobre menos 200. Ponemos también, importante, el flujo. Peso, flujo. El flujo del líquido de diálisis, que por orden médica son 600 mililitros. La tensión arterial, realizamos una toma, 13,5-7. Y a continuación el tratamiento ya está programado para durante las 4 horas de sesión. Aquí nos muestra todo lo que resta, se realice correctamente. Anotamos todos los parámetros del monitor en nuestra gráfica de enfermería. La bomba la hemos puesto a 400. La presión venosa que nos da el detector venoso es de 180. La presión arterial es de menos 200. El flujo de diálisis lo hemos puesto a 600. La conductividad está a 14,0 y la temperatura del baño por defecto a 36 grados siempre. Y la ultrafiltración horaria, al poner de pérdida 2,700, es de 670 mililitros a la hora. También anotamos la primera toma de tensión arterial, que es 13,5, 7,5, 64 pulsaciones. Y ya durante todas las horas que restan, vamos tomando las constantes vitales. Los cuidados que se realizan durante la sesión de hemodiálisis son fundamentales para el paciente y para asegurarnos de que el tratamiento es lo más eficaz y seguro posible. Durante la sesión tenemos que verificar que el tratamiento que pusimos al comienzo es el correcto. En este caso tenemos que comprobar el objetivo de ultrafiltración. En este caso es 1 kilo. 1 kilo es 1 kilo de pérdida. El peso seco del paciente es el peso con el que se va tras la diálisis al haberle quitado todo el líquido en exceso. En este caso es 1 kilo. ¿Por qué? Porque el paciente ha traído medio kilo por encima de su peso seco. Y hay que sumarle la ingesta que toma durante la sesión y el líquido que se usa para cebar el monitor y para recuperar, una vez terminada la sesión, la sangre al cuerpo. Total, 1 kilo. También comprobamos la ultrafiltración horaria, que cada hora se le está quitando 0,26 litros aproximadamente. Otra cosa también importante, el flujo de sangre, 500 mililitros minuto. Es la velocidad con la que va la bomba, con la que va la sangre pasando por el dializador. Otro parámetro importante, las presiones. Las presiones es la presión que ejerce la sangre, en este caso la arterial, al salir, y la presión venosa, la presión que ejerce la sangre al entrar en la FABI. En este caso comprobamos que las presiones sean correctas, que la arterial no llegue a menos 210 aproximadamente. Es negativa siempre porque
la propia fístula tiene su fuerza y por eso es negativa. La presión venosa es positiva porque ejerce una presión al entrar. Otra cosa importante, comprobar que las líneas y las agujas están bien, están sujetas para evitar accidentes y que se salga alguna aguja y no haya ningún problema. Otra cosa, en este caso no, pero si hubiese, por este botón, aquí administramos medicación, administramos heparinas o cualquier cosa que esté en el tratamiento, por este botón. Un tema importante para los pacientes en hemodiálisis son las analíticas. El paciente en hemodiálisis precisa ser evaluado de forma periódica mediante controles clínicos y analíticos. Los datos que se obtienen aportan información relevante sobre su estado general, la dosis de diálisis que necesita, el funcionamiento del acceso vascular, y se utilizan estos datos para ajustar el tratamiento y la pauta de diálisis, según la evolución del paciente. Las analíticas se realizan a todo paciente una vez al mes, para obtener las muestras sanguíneas. Entonces se realiza en los pacientes con fístula arteriovenosa, se realiza la punción y sin cebar la aguja se extrae la muestra de sangre justo antes de conectar al paciente al monitor de hemodiálisis. En el caso de que el paciente sea portador de un catéter venoso central, tenemos que asegurarnos de retirar bien el sellado del día anterior y desechar entre 3 o 4 mililitros aproximadamente antes de extraer la muestra de sangre de las ramas del catéter. Durante una sesión de hemodiálisis que dura aproximadamente unas 4 horas, pueden aparecer muchas complicaciones, pero nosotros nos vamos a centrar en las más comunes. La hipotensión arterial es la complicación más frecuente que se produce durante una sesión de hemodiálisis. Las causas de que se produzca una hipotensión pues son múltiples. Puede ser por una ultrafiltración excesiva, por niveles bajos de la concentración de sodio en el líquido de diálisis, una temperatura elevada del líquido de diálisis, que el paciente esté tomando una medicación hipotensora, que se produzcan intolerancias intradiálisis a la ingesta, es decir, que cuando se toma el bocadillo, se toma el café, sea propenso a que le baje la tensión, u otros factores como puede ser que el paciente sea diabético, que sea cardiópata, que tenga anemia. Lo importante es que cuando se produce esta complicación, actuar inmediatamente. En primer lugar, hay que poner al paciente en posición 3 de Lemburg, la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba. A continuación, valorar la intensidad de la hipotensión, porque en muchas ocasiones es una hipotensión grave y se produce una pérdida de conciencia del paciente. Entonces, automáticamente hay que bajar la temperatura a 35 grados del monitor, elevar la conductividad, es decir, la concentración de sal en el líquido de diálisis, ponerla a 14,5, 14,6 y a continuación suspender la ultrafiltración y administrar una solución salina para intentar revertir los síntomas y que el paciente recupere la volemia. La extravasación venosa es una de las complicaciones más frecuentes que nos pueden ocurrir a la hora de puncionar una fístula arteriovenosa. Se produce cuando al puncionar la punta de la aguja queda fuera del vaso sanguíneo y entonces se deposita sangre fuera del vaso, en la zona circundante. El principal problema que tiene es que produce mucho dolor y un hematoma al paciente que puede comprometer futuras punciones. Esta complicación se detecta rápidamente debido a que en el momento que se inicia la bomba de sangre el paciente refiere dolor y la zona circundante de la aguja se hincha. Además, al tener monitorizadas las presiones, en el caso de que sea una extravasación venosa, aumenta automáticamente la presión venosa y si la extravasación ha sido arterial, se ve como la presión cae y se colapsa la arteria.
En cuanto detectamos que se ha producido esta complicación, observamos que efectivamente el punto de inserción de la aguja alrededor se está inflamado, el paciente refiere dolor, entonces hay que retirar la aguja y realizar hemostasia sobre el punto de punción. También hay que aplicarle hielo sobre la zona para que se reabsorba el hematoma que se ha podido producir. Al paciente hay que aconsejarle que en su domicilio y en los días siguientes se aplique una pomada tópica para favorecer la reabsorción del hematoma. Y a continuación hay que buscar otro tramo en el cordón venoso para realizar la punción y seguir con el tratamiento. Siempre la nueva punción debe ser más proximal a la anterior. Los calambres musculares es una complicación también muy frecuente que se produce durante la sesión de hemodiálisis. Es una complicación que produce en el paciente unos dolores muy severos que pueden llegar a originar que incluso desconectemos al paciente del monitor debido al malestar que le causa. Los calambres musculares pueden deberse fundamentalmente a un exceso de ultrafiltración, ya bien porque el paciente haya traído mucho peso, o bien porque le estemos quitando peso de más y estemos por debajo de su peso seco. Cuando ocurren estos calambres, lo que hay que hacer automáticamente es elevar la conductividad en el monitor, subir la concentración de sodio en el líquido de diálisis y, si nos lo indica el médico, administrar una solución salina al 20%. Siempre le consultamos al médico lo que se le administra. Nosotros, aparte, también tenemos que proporcionarle una superficie dura para que el paciente apoye la planta del pie, porque generalmente los calambres se dan en las extremidades más distales y entonces apoya la planta del pie y presiona con firmeza. Y además nosotros aplicamos un masaje con alcohol en el músculo contraído. La coagulación del sistema y del dializador es una complicación relativamente frecuente, que es fácil de detectar y que tenemos que solucionar de manera rápida para continuar de la mejor manera posible la sesión de hemodiálisis. Se puede producir por una disfunción de un catéter central, por una disminución del flujo sanguíneo de la bomba, por una sesión de hemodiálisis sin heparina o mal ajustada, que el paciente necesite más dosis de heparina debido a que tiene un hematocrito y la hemoglobina alta, por varias razones. Cuando se está coagulando el sistema se identifica rápidamente, porque las presiones que tenemos monitorizadas se elevan muy rápidamente, tanto la presión venosa como la PTM, la presión transmembrana. Cuando se hay una elevación brusca de la presión venosa hay que descartar que se haya extravasado la vena y a continuación buscamos en la camarilla venosa restos de coágulos y realizamos lavados con solución salina para intentar disolver todos esos coágulos que pueda haber por el sistema y por el dializador. En el caso que no sea posible y que siga dando presión elevada, pues hay que cambiar todas las líneas del circuito, el dializador inclusive. Para esto, antes hay que recuperar toda la sangre que sea posible que te permita al interior del paciente. El prurito es una complicación que se presenta con mucha frecuencia en los pacientes en hemodiálisis. Está causado por múltiples factores. Destacan los niveles elevados de fósforo en sangre, de urea y cambios crónicos en la piel de estos pacientes con atrofia de las glándulas sudoríparas y sebáceas, que provocan una sequedad y una lesión de la piel. Esta complicación produce en el paciente una sensación muy molesta, que el paciente puede acabar en estados de ansiedad. Para solucionarlo, pues debemos administrar la medicación prescrita por el médico e intentar administrarle el mayor confort posible a los pacientes. Bueno, ahora vamos a proceder a la desconexión del paciente, que consiste en retornar toda la sangre del circuito extracorpóreo hacia el interior del paciente, ¿vale? En primer lugar,
Metemos el monitor, una vez que hemos alcanzado los parámetros programados, damos reinfusión, paramos el tratamiento y seleccionamos el tipo de reinfusión que queremos. Hay dos opciones, o con cloruro sódico o con un suero, o con el propio líquido de diálisis, que es el módulo online. Desconectamos la línea online, la colocamos aquí, utilizamos el detector arterial y confirmamos. En primer lugar, recuperamos la parte arterial, la línea arterial, y vemos cómo poco a poco se va limpiando la línea. El líquido de diálisis empuja, se limpia la línea. Una vez que pinzamos, ahora el líquido de diálisis le va empujando por todo el sistema la sangre en dirección al paciente. Que se vea el filtro, cómo se limpia. En este momento también tomamos otra toma de tensión y administramos la medicación que va directamente al torrente sanguíneo por el botón arterial. Ahora, una vez que esté toda la sangre recuperada, tenemos que realizar la hemostasia, que de las dos funciones se realiza con una torunda que hacemos nosotros y con un material que es hemostásico. Aquí aparece toda la reinfusión, un porcentaje que cuando llegue al final es cuando damos por terminada la recuperación de sangre al paciente. Se alcanza el volumen de reinfusión y retiramos líneas y retiramos líneas. Tras esto pinzamos una línea venosa, pinzamos la otra línea venosa y desconectamos las dos líneas. Vale. Listo. Bueno, a continuación vamos a desconectar el paciente del monitor, un paciente portador de catéter central. El procedimiento es igual que una fístula arteriovenosa. Reinfusión, paramos el tratamiento de reinfusión online. Primero recuperamos la rama arterial. Una vez que está la rama arterial, todo el sistema extracorpóreo se va recuperando del propio líquido de diálisis. Y realizamos una toma de tensión arterial. Aquí podemos ver cómo el circuito se va limpiando del propio suero y las dos ramas, tanto la venosa como la arterial, también se van limpiando y toda la sangre del paciente retorna al interior. Cuando el porcentaje de reinfusión llega al final, el 100%, damos por terminada la recuperación. $12,5, 7, Ramín. Bien. Ya podemos observar que todas las líneas se quedan limpias de sangre
y alcanzamos el volumen de reinfusión. Ahora retiramos líneas y retiramos líneas, pinzamos y ya cerramos el. Vale. Venga, ahora procedemos a quitar las agujas y a realizar la hemostasia. Primero quitamos la más distal a la fístula, la torunda del material hemostásico, y con precaución retiramos la aguja y presionamos firmemente. Y con esparadrapo realizamos presión firme, pero sin realizar torniquete. Cuando tenemos una, la aprietas y que se apriete firmemente. Y tras quitar una, quitamos la segunda. Y realizamos el mismo proceso. Presión firme, sin comprimir demasiado y sin que se realice que torniquete para no ocluir el flujo. Y ahora unos 10-15 minutos aproximadamente de presión para realizar una buena hemostasia y que coagulen bien las dos funciones. El trasplante de riñón es una alternativa al tratamiento renal sustitutivo que ofrece la hemodiálisis para las personas que tienen insuficiencia renal crónica. Se trata de un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar un riñón sano de un donante vivo o fallecido en una persona en la que los riñones no le funcionan y que se encuentra en tratamiento de diálisis. En comparación con la hemodiálisis, el trasplante de riñón se asocia a una mejor calidad de vida, menor riesgo de muerte de los pacientes, menos restricciones en la dieta y también un menor costo en el tratamiento. Aunque no todos los pacientes con enfermedad renal pueden optar a ser trasplantados del riñón. Depende de muchísimos factores, entre los que destacan, por ejemplo, un paciente que tenga una edad avanzada, cualquier paciente que tenga una enfermedad grave, que posea una demencia, que sea adicto al alcohol o a las drogas, muchos factores. El tiempo de espera que tiene que estar un paciente para recibir un riñón de un donante depende también de muchos factores. Entre ellos, la compatibilidad entre el donante y el receptor, el tiempo de diálisis que ha estado, la supervivencia que se espera después del trasplante. Algunas personas encuentran un órgano compatible a los pocos meses de estar en la lista de espera. En otros casos, las personas pueden estar esperando varios años para recibir un riñón. Incluso otras personas no pueden ser trasplantadas a lo largo de su vida. Es importante saber que un paciente que ha sido trasplantado de riñón
no se cura por completo, ya que sigue siendo una persona con enfermedad renal y deberá de tomar una medicación de por vida para evitar el rechazo del órgano y cuidarse lo máximo posible, incluyendo la dieta y unos hábitos saludables. Pero sí que es cierto que la mayoría de los pacientes trasplantados refieren que tras el trasplante consigue una calidad de vida que antes, estando en hemodiálisis, no la tenía. Para finalizar la ponencia, es importante resaltar el papel que tiene la enfermería dentro de hemodiálisis, ya que engloba muchos aspectos en relación con el paciente renal crónico. Destacar la educación sanitaria que le ofrecemos a los pacientes, incluyendo los consejos dietéticos, las restricciones de líquidos, que en muchas ocasiones es lo que peor llevan a este tipo de pacientes, porque para los enfermos renales la dieta es un pilar fundamental para su vida y para el tratamiento que llevan. Porque de no ser así, si lleva una dieta inadecuada, las complicaciones se pueden multiplicar y conducirle a un deterioro progresivo. Es importante destacar el apoyo anímico que ofrecemos a los pacientes, debido a que es un grupo de personas que son muy propensas a un estado de ánimo depresivo, debido a que el tratamiento es muy dependiente. Un paciente en hemodiálisis es un paciente crónico, por lo general pluripatológico, que tiene que venir a conectarse a una máquina durante 4 horas, 3 veces a la semana, por lo que el aspecto psicosocial es muy importante y forma parte de nuestro trabajo. Por último, me gustaría agradecer a todos mis compañeros del Centro de Hemodiálisis de Lorca, que sin su ayuda no hubiese sido posible realizar esta ponencia, y también agradecer a todos los pacientes que han colaborado y han permitido que se pudiesen realizar todos estos vídeos. Muchas gracias y un saludo.